Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. 12, versículo 43. Estaremos leyendo desde el 43 hasta el verso número 45. Leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo 7 espíritus peores que él, y entrados mora ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Nota, escuche bien lo que dice aquí. Así también acontecerá a esta mala generación. Así también acontecerá a esta mala generación. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra, añade sabiduría, conocimiento, revelación, y danos, Señor amado, una interpretación correcta de las Escrituras para podernos gozar en esta noche y podernos, Señor amado, administrar en tu presencia. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. A su nombre gloria, hermano. Gloria, aleluya. Muy bien, el espíritu inmundo que vuelve, así que se llama este tema, el espíritu inmundo que vuelve. ¿Cuántos bendicen al Señor? Fíjese bien, amados hermanos, el espíritu inmundo, cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Cuando usted acepta a Jesús, usted es lavado con la sangre de Cristo, usted es limpiado con la palabra, y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿En cuántos mora el Espíritu Santo? Amén. Ahora fíjese bien, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros ya no puede haber inmundicia. Ya no pueden haber espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo saca a los malos espíritus. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Amén. ¿Verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos que en el momento que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, en el momento que aceptamos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y entonces empieza a gobernar nuestros corazones. Aquello que le permitimos que el Espíritu Santo empiece a gobernar nuestra vida. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor en esta hora? Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando el creyente, amados hermanos, en el caminar, en esta carrera, ¿verdad? Que es larga, que no es corta. Es una carrera larga, ¿verdad? No es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, cuando el creyente en esta carrera larga, desafortunadamente, empieza a descuidar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo entonces se contrista y se va de nosotros. Ahora, fíjese bien, aquí es donde está el grave problema para aquellos que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador, para aquellos que entendemos que el Espíritu Santo ha vivido con nosotros mucho tiempo, muchos años, ¿verdad? Ahí es donde está el grave problema. Cuando nosotros venimos y descuidamos nuestra vida espiritual, la casa no puede estar vacía. ¿Se da cuenta? El hombre, hermano, o está lleno de Dios, dice el apóstol Pablo, o está lleno del diablo. Una mente vacía es una mente, ¿verdad?, la cual es elegible para que el diablo llegue y haga un taller ahí. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? Entonces, por eso es importante que el creyente entienda que el creyente tiene que estar buscando la llenura ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden adorar al Señor en esta hora? En los versículos
versículo que leímos dice la palabra de Dios que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Diga conmigo, secos. Fíjese bien, buscando reposo y no lo haya. ¿Qué son lugares secos? Fíjese, cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, el espíritu inmundo anda buscando almas donde meterse, anda buscando cuerpos, mejor dicho, a quién poseer, donde meterse. ¿Y dónde usted cree que lo busca? Lo busca en lugares secos y vacíos. ¿Cuáles son esos lugares secos y vacíos? Son las drogas, son los bares, los lugares de prostitución, los lugares donde se practica constantemente la carnalidad o la maldad. ¿Me está entendiendo? Ahí llegan esos espíritus inmundos a buscar reposo, donde irse a meter, porque ellos les gusta estar en un cuerpo físico. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando el espíritu malo, estoy hablando del espíritu malobra, sale del hombre, él anda por lugares secos buscando donde reposar, donde meterse. ¿Por qué? Porque ellos se complacen, hermano, en tener el hombre atado. ¿Atado en qué? Atado en drogas, en vicios, en un montón de cosas, de deleites carnales, los cuales hacen del hombre un esclavo. ¿Cuántos pueden adorar al Señor en esta hora? Entonces fíjense, el versículo 44 dice: entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Verdad? Desocupa. ¿Qué desocupa? Desocupa las malas crianzas, los malos modales. Desocupa, amados hermanos, los rencores, los resentimientos, las envidias, las rencillas, las cosas que no son del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo las saca, las desocupa la casa de ese montón de cosas, y ahora viene a adornarla. ¿Cuántos bendicen al Señor? Lo malo sale y lo bueno empieza a entrar. ¿A través de qué? A través del poderoso Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos transforma, nos capacita, nos llena, nos alimenta. Amén. A través de su palabra, el Señor, y a través del Espíritu Santo nos fortalece. ¿Cuántos pueden adorarlo en esta preciosa hora? Ahora fíjese bien, el versículo 45 dice la palabra del Señor: entonces se va, cuando ve que la casa está adornada, barrida, está limpia, ¿verdad? Se va y toma consigo otros 7 espíritus, ojo con esto, peores que él. Fíjese bien, y entrados mora ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque viene con refuerzo. Ese mal espíritu ahora viene con espíritus peores que él. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor en esta hora? Espíritus, hermanos, que vienen para destruir. Fíjense que los demonios tienen intelecto, tienen voluntad, tienen emociones y tienen sentimientos. Eso es bien importante que la iglesia lo sepa. Los demonios tienen caracteres. ¿Se da cuenta? ¿Por qué decimos que tiene intelecto y que tiene voluntad? Porque Marcos capítulo 5, versículos 6 y 7, mire lo que dice la Escritura. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Fíjese. Entonces, él tuvo el intelecto de pensar, de darse cuenta que quien frente a él estaba no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios. El Hijo del Dios Altísimo. Lo llamó, amados hermanos, por el nombre espiritual. Dese cuenta de esto. Cuando usted camina en el Espíritu, la gente detecta su manera de caminar espiritualmente hablando. Amén. El que es de la carne, dice la palabra, que piensa en las cosas de la carne, pero el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Y eso es lo que pasa. El demonio o los demonios tienen intelecto para pensar, para darse cuenta frente a quién están. Si usted es una amenaza para él, o usted es alguien que no, es su friend, ¿verdad? Su amigo.
Entonces, el diablo tiene intelecto, y no solamente tiene intelecto, sino que también tiene voluntad. Diga conmigo, voluntad. Marcos, más adelante, capítulo 5, versículo 12, dice la Escritura: y les rogaba a los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Fíjese bien, ellos tienen voluntad. Ellos querían ir de un cuerpo a otro cuerpo. Ellos no querían que los mandaran a lugares secos. Ellos no querían que los mandaran a lugares donde no había reposo para ellos. Ellos buscan un cuerpo a quien dañar. Entonces, ¿estamos hablando de quién? Estamos hablando de aquel endemoniado gadareno, que dice la Biblia que cuando Jesús fue a Gadara a predicar, inmediatamente el hombre cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo dos expresiones que manifiestan que los demonios tienen intelecto y que tienen voluntad. Fíjese bien, ¿cuál es el peligro con esto? Es que la voluntad de los demonios es robar, matar y destruir. Amén. ¿Qué pasó, hermano, cuando Jesús les dio el permiso que se fueran a meter a aquel hato de cerdos? Dice la palabra de Dios que aquellos cerdos salieron corriendo y se fueron por un despeñadero y se mataron. Esa era la voluntad de los demonios para aquella vida que habían poseído. Pero cuando llega Cristo, corta esa maldición, corta esa voluntad de los demonios, y entonces vemos cómo ellos pueden destruir, sí, pero destruyeron a los puercos y no destruyeron las almas, no destruyeron el alma, no destruyeron el cuerpo de este hombre de quien Dios tuvo grande misericordia. ¿Cuántos bendicen a Dios? Gloria al Señor. Fíjense, hermano, no solamente los demonios tienen intelecto y tienen voluntad, sino que también tienen emociones. Diga conmigo, emociones. Santiago capítulo 2 versículo 19 dice la Biblia: ¿tú crees en Dios? ¿O tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, si un demonio cree y tiembla, eso dice o connota de que ese espíritu tiene emociones. ¿Cuándo usted se siente con temor? Cuando su emoción le indica de que usted tiene temor. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Entonces, fíjese, estamos frente a espíritus que tienen, número uno, dijimos que tienen intelecto, tienen voluntad y tienen emociones. Hay una cuarta cosa que mencionamos que tienen también los demonios, y es sentimientos. Sentimientos que el diablo puede, o los demonios pueden agarrar y hacer sentir a una persona para destruirla. Por ejemplo, cuando alguien o una pareja, el esposo le es infiel a la esposa, llega la esposa y va y se toma una botella de veneno. O el esposo, si se da cuenta que la esposa le fue infiel, agarra una pistola 45 y se la pone en su mente, en su sien, y se dispara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está actuando bajo el sentimiento de Satanás, del diablo, de los demonios. Entonces es importante que nosotros como cristianos sepamos que estos espíritus están dispuestos a llevarnos a la muerte de ser posible. Amén. Ellos vinieron a eso vino Satanás, a matar, a robar y a destruir. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? Le voy a poner la base bíblica. Gloria al Señor para siempre. Se encuentra deme un segundito, por favor, ya se la doy. Gloria al Señor para siempre. Estamos hablando de que los malos espíritus también tienen sentimientos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ya se la doy en un momentico. Gloria al nombre de Jesús. Estoy hablando de la cita bíblica, amados hermanos, donde el Señor le dice a Pedro: quítate de mí, Pedro, porque me eres tropiezo. Sigue el verso 23, 16, 23 de Mateo. Mateo, capítulo 16, versículo 23. Mire lo que dice. Pero él, volviéndose, dijo: quítate delante de mí, Satanás. ¿Cómo le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. Me
eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas ¿de qué? De los hombres. ¿De qué se trata lo que estamos leyendo? Se trata de que Jesús está anunciando a sus discípulos de que Él tiene que ser crucificado, que va a ir a Jerusalén, va a ser crucificado, va a sufrir mucho. Y entonces Pedro viene y le dice: Señor, que eso no te vaya a acontecer, por el amor de Dios. Mira, Señor, tú eres demasiado bueno. Yo me imagino a Pedro poniendo argumentos, pero fíjese bien, ese sentimiento, esto es importante que usted lo entienda, no viene de Dios. Yo no creo en que usted diga: ay, pobrecito el pastor. No diga pobrecito el pastor. Ore: Señor, bendice a mi pastor, para que tú le abras puertas, para que tú lo bendigas, para que tú lo sanes, para que tú lo libertes, para que tú abras delante de él muchas puertas. O pobrecito el hermano. ¿Cuántos han oído esa expresión? Porque ese sentimiento no proviene de parte de Dios. El sentimiento que proviene de parte de Dios es de una palabra de afirmación, de confirmación, una palabra profética de autoridad basado en la Biblia, ¿verdad que sí? Amén. Entonces Pedro dice: Señor, que no te acontezca. Y el Señor le contesta de esta manera, como leímos ahora mismo. El Señor le dice: apártate de mí, porque me eres tropiezo. Entonces los demonios también tienen sentimiento. Volvemos a decir, cuando la gente se siente defraudada, ¿qué es lo que le ataca el demonio? ¿Qué es lo que le ataca? Los sentimientos. Entonces es importante, hermano, que usted sepa algo. Cuando el diablo va a abrir fuego con una ráfaga delante de usted, cuando usted descuida su vida espiritual. Pero Jesús venía de orar. Y cuando Pedro le dice: ay, Señor, no vayas a morir, quítate de medio de mí, Satanás. Me eres de tropiezo. Me es necesario sufrir. Hay cosas, hermano, en la vida que tenemos que pasar. Desafortunadamente hay cosas que van a forjar nuestro carácter. Hay cosas que van a ayudarnos para más y no para menos, para multiplicar y no para restar ni dividir. Entonces es importante, hermano, pasar todos los procesos de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Amén. Y es lo que el Señor le está tratando de decir a Pedro. Ahora fíjese bien, hay un detalle aquí bien importante que yo quiero compartir con usted, y son las últimas expresiones que Jesús dice ahí en el versículo número 45, donde empezamos leyendo, de Mateo capítulo 12, versículo 45. Dice así: entonces va y toma consigo 7 espíritus peores que él, y entrados mora ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¡Qué terrible! Así también acontecerá. ¿A quién? A esta mala generación. Ahora, fíjese bien, vamos a ver de qué mala generación está hablando Cristo. Y vamos a ver cuáles son las características de esta mala generación. Para entenderlo, vamos a movernos unos versículos más atrás, ahí en Mateo, capítulo 12, versículo 38, en adelante hasta el 42. Mire lo que dice la palabra. Gloria al Señor. Mateo 12, 38. ¿Lo tiene, amado? Dice así: entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y respondió, él les dijo: la generación mala, diga conmigo, generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y los condenará, porque no se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Y la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora?
Fíjese, hermano. Nos quedamos en el versículo 45, donde Jesús dijo, así también acontecerá a esta mala generación. ¿De qué mala generación está hablando entonces? De la generación que él había hablado en el contexto del versículo, que se refiere a que esta generación se oponía a Cristo. ¿Por qué decimos que se oponía a Cristo? Porque dice la palabra que ellos decían, muéstranos una señal. Una de las cosas que hace el espíritu del anticristo cuando tú proclamas la palabra es a ver si es verdad que Dios está contigo. Pide señal. Y el único que ve que camina por señales es el que camina viendo las cosas terrenales. Usted y yo no somos llamados a caminar viendo las cosas terrenales, sino viendo las cosas espirituales. Amén. Las cosas de arriba, donde está Cristo a la derecha del Padre. Amén. Entonces, cuando usted encuentra un personaje que le está hablando a usted de que quiere señales de que Dios esté con usted, rindiéndole a usted un buen testimonio, rindiéndole a usted a esa persona respeto, admiración, rindiéndole a usted a esa persona lo que Dios quiere que usted le dé sobre todas las cosas, de que ellos puedan ver en usted el espejo que habla la Biblia, la carta abierta que habla la Biblia. Y si esa persona le pide todavía señales, no le dé señales. Dígale, ¿sabes qué? Vas a recibir la señal de Jonás. Eso fue lo que Jesús le dijo a esta generación. ¿Qué señal era la de Jonás? Que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, haciendo ver de que él habría de estar 3 días y 3 noches metido en la tumba para derrotar a sus enemigos. Esa es la única señal que se le puede dar a la generación incrédula. Pero hay algo que me llama la atención, es que le dice, y de cierto os digo que se levantarán la generación de Nínive. Se levantará para juzgarlos a ustedes. ¿Para juzgar a quién? A esa mala generación. ¿A qué mala generación? Aquella generación que se oponía a la palabra de Dios. Aleluya. Porque cuando tú crees algo y tú dices algo y tú predicas algo y alguien te contradice o alguien trata de tergiversar lo que tú estás creyendo, sencillamente está oponiéndose a lo que Dios ha declarado por su palabra extraordinariamente divina. Amén. Entonces, hermano, es importante, es bien importante, hermano, que nosotros detectemos, fíjense bien, señal no les será dada sino la de Jonás. Y de cierto os digo que esa generación se levantará para juzgarlos. Y de cierto os digo que la reina del sur vino desde lejos y se levantará para juzgarlos también, porque ella vino desde lejos a ver la sabiduría de Salomón. Aleluya. Y ustedes aquí tienen a alguien más grande que Jonás y más grande que Salomón. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios? Aleluya. Y no quieren entender la palabra. O sea, ¿sabe una cosa? Dios me ministraba tanto en este versículo, porque a veces nosotros queremos que la gente nos crea. Yo no estoy aquí para que la gente me crea a mí, yo estoy aquí para que la gente crea la palabra. El que quiera creer, bienvenido sea. Aleluya. El que no quiera creer, suéltalo en banda, que se vaya. Agua que no es de beber, déjala correr. Pero una cosa te voy a decir, la palabra que yo predico es poder, es vida, dijo Jesús. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces aquí, hermano, tenemos a Jesús diciendo que se levantará la reina del sur, que se levantará la generación de Jonás para juzgar esta mala generación. ¿De qué generación está hablando? La generación, dice, así acontecerá a esta mala generación, a la generación que resiste la palabra, la generación que resiste lo que se le enseña a través de las escrituras. Hermano, ¿por qué las personas inciden en el pecado o vuelven al pecado? Porque la persona vuelve otra vez a caer bajo posesión demoníaca. Hablaba con un pastor hoy y me dijo, ¿cómo estuvo el culto 31, siervo? Victoria, varón. En victoria, le dije. ¿Y eso yo cómo estuvo, hermano? Me dijo el pastor, poderoso, poderoso. Hasta una hermana me dice, cuando eran las 12 en punto de la noche, cayó bajo el poder del diablo. Cayó endemoniada. Ay, hermano, me la ganaste, le digo yo. ¿Por qué? Me dice, porque te tocó liberar un demonio. A mí no, yo no puedo ni liberar ninguno, le digo. Se manifestó un mal espíritu.
¿Se da cuenta? Hermano, entonces quiere decir, fíjese bien, de que Jesús marca, le pone una etiqueta a esa generación que no recibió la palabra y le llama mala generación. Una persona que no oye la palabra está en el grupo de la mala generación. Una persona que no acepta la palabra, hay gente, hermano, que usted viene al culto. Cuando la gente anda mal, ya no se goza. Él viene al culto y la palabra le ofende. La exhortación le ofende. Si el pastor se hace un chiste, ese pastor es un payaso. Si el pastor exhorta, pastor es un dictador. Fíjese, ¿por qué? Porque no es la palabra, no es el pastor. Es la persona que ha ido abriendo puertas, ha ido saliendo Dios de él y ha dejado entrar al otro. Y como el otro ya no viene solo, el otro viene con 7 pichones más fuertes todavía. Y usted dice, pero Dios mío, pero ¿y este hombre era tan correcto, esta mujer era tan correcta? Era, hasta el día que sacó al Espíritu Santo y dejó entrar el mal espíritu en su vida. ¿Por qué decimos esto? Porque los demonios tienen carácter. Aleluya. Ya le mostré que los demonios tienen intelecto, tienen voluntad, tienen emociones y tienen sentimientos. ¿Verdad que sí? Ahora fíjese bien. Vamos a hablar un poquito acerca de los 7 demonios que vienen. El demonio trae 7 espíritus peores que él, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Cuándo viene? Cuando nos descuidamos. Dicen los estudiosos de la palabra que esos demonios que habla la Biblia, el primero es rechazo a Cristo. Rechazo a Cristo. Una persona, hermano, que le abrió el corazón al diablo, lo primero que hace es: no quiero iglesia. No me hable de eso. ¿Por qué nuestros seres queridos no se convierten? ¿Por qué? No estoy hablando de cosas recientes, estoy hablando de seres queridos que tú tienes 20 años predicándoles la palabra de Dios y no se convierte. ¿Por qué? Porque cuando le hablas de Cristo te dice: otra vez venís con lo mismo. Ya yo sé de qué me vas a hablar. Es un espíritu anticristo. Entonces, ese espíritu que viene a reforzar el mal espíritu que tenía la persona antes, el primero es rechazo a las cosas de Dios. Usted le habla de Dios, la pone a la cruz. Sí. Hermano, déjeme decirle una cosa con mucho amor, temor y temblor. Una persona que ama a Dios, ama estar en la presencia de Dios. ¿Qué hace un creyente diciéndole maldito a otro? ¿Qué hace un creyente diciéndole te voy a matar? ¿Qué hace un creyente diciéndole a otro te odio? Te desprecio. Son expresiones que no son drenadas por el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo dice: te amo, hermano. Amén. Te quiero. Amén. Hermano, estoy contigo en medio de las pruebas. Amén. Déjame ayudarte. ¿Verdad que sí? Amén. Es el vocabulario del cristiano. Nos ofenden. Nosotros le decimos: Señor, yo dejo pasar esta ofensa por alto. Porque honroso le es al hombre dejar pasar las ofensas por alto. Hoy en día es lo contrario, dejar pasar ofensas por alto. No, mi hermano, el que me las hace me las paga. A lo sumo le pongo una raya al tigre. ¿A que sí? Y cuando viene a ver, lo tiene rayado por todas partes. ¿Será eso una conducta de cristiano? ¿De un nacido de nuevo? ¿Morará el Espíritu Santo en una persona que siempre está rabiando? Que siempre, hermano, está en buchinche, en pleito, en contienda, en disensión. Ojalá que estos 21 días de ayuno nos sirva, hermano, para someter la carne. Amén. Para someter la ira, el resentimiento, el enojo, amén, la hipocresía, la mentira. Amén. Ojalá que estos 21 días de ayuno en lo que estamos metidos, el Señor nos muestre, porque ya nos está mostrando que hay espíritus con ciertos rasgos, con ciertos caracteres que se manifiestan en las personas. Amén. Oposición a todo lo que se llama Dios. Aleluya. Primer espíritu. Segundo espíritu es el engaño y la mentira.
Un creyente que le abre puerta a esta mala decisión es un creyente, hermano, que ya vive en engaño, ya no habla con pureza, ya no habla con verdad. Es una persona que habla con engaño siempre y con mentira. El tercero es el desorden sexual. Usted le abre puerta a ese espíritu y lo primero que hacen los creyentes que un día se consagraron y amaron al Espíritu Santo es cambiar de mujer o de marido. ¿Por qué? Porque viene a caer en un espíritu de depravación sexual, de desorden sexual. ¿Cuánta gente, hermano, ha caído en un espíritu hasta de lesbianismo? Hoy en día he oído casos de hombres que dicen: mi mujer se me fue de la casa. De verdad, y se fue con otro hombre. No, se fue con otra mujer. ¿Cómo está la desviación sexual en nuestro día? Y la Biblia nos lo habla, hermano. Amén. Amén. Hay que estar ahora con cuidado con nuestros hijos. Fíjense que, hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos es a que ellos tienen que amar la palabra, amar el Espíritu, amar las cosas de Dios. No es normal que usted quiera orar con sus hijos y ellos no quieran. No es normal que usted quiera hablar de Cristo en su casa y la gente no quiera. No es normal. Ahí se le ha abierto puertas al enemigo y ha entrado ese espíritu, y el peligro es que cuando entra el rechazo, el engaño y el desorden sexual. El cuarto espíritu que entra es enfermedad. Es enfermedad. Muchas veces por el desvío sexual la gente cae en enfermedades. Muchas veces, amados hermanos, por el rechazo a Cristo, a la fe, la gente empieza a caer en enfermedades y todavía no se da cuenta que es Dios llamándole la atención y diciendo: arregla cuentas conmigo, hombre. Hermano, seamos gente razonable. Cuando veamos cosas que no son lo normal o que no provienen de Dios, preguntémosle a Dios cuál es el área que nos está fallando. No sea que nos estemos desviando y estemos abriendo puertas a aquel espíritu que un día teníamos y ahora viene acompañado con 7 más. ¿Cuántos bendicen al Señor? Enfermedades, vicios. Vicios, gente que nunca anduvo en vicio, cuando se aparta del Señor, entonces vienen esos vicios a tocar las puertas, hermano. Y es bonito hablar de vicio cuando usted no tiene ese problema. Pero hay familias, hay mujeres, hermano, que tienen que recibir a su marido que no sabe si lo que tiene en la mano es una llave o lo que tiene en la mano es la cartera para abrir la puerta. Es una triste condición espiritual. Madres que han perdido el control de sus hijos y sus hijos se han caído en las drogas. Y que son 2, 3 de la mañana y todavía sus hijos no han llegado porque sus hijos cayeron en vicios. Amén. Hermano, abrirle puerta a los malos espíritus es algo terrible. Y nosotros como cabeza de familia tenemos que entender que nosotros somos los primeros que tenemos que meter nuestra familia en la presencia de Dios. Amén. ¿Sabe qué? A veces decimos amén, es verdad, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, hermano, sin deseo de ofender a nadie, pero muchas veces razonamos la palabra, creemos la palabra, pero no vivimos por la palabra. ¿Verdad? Es necesario que entendamos que si nosotros le abrimos puertas a esos espíritus, pueden llegar otra vez los vicios, pueden llegar otra vez las enfermedades. Porque Cristo le dijo a aquella mujer después de que la sanó: mira, ha sido sanada. La mujer que tenía el flujo de sangre fluida por 18 años, ha sido sanada, pero vete y no peques más. ¿Qué le dijo? Porque el problema es que la gente recibe el milagro y sigue pecando. Conozco personas, hermano, una vez conocí una hermana que estaba muriendo entre la vida y la muerte y necesitaba un corazón, y Dios le regaló un corazón nuevo. Y después de que Dios le dio ese corazón nuevo, ya no busca a Dios, ahora anda buscando macho. Allá anda la señora como de 70 años buscando jevo, empericuetada. Se pinta las pestañas, se corta la falda y ahí anda viendo ver qué casa.
Hermano, fíjese bien, Dios nos perdona, pero la razón que Dios nos perdona es para que le sirvamos. Amén, amén. Dios nos salva, pero la razón que Dios nos salva es para que le sirvamos. Amén. No tiene sentido que Dios nos saque de una esclavitud para que sigamos viviendo en libertinaje. No, Dios nos sacó de la esclavitud, hermano, en la que nos manteníamos de extrema pobreza. Muchas veces el quinto espíritu es pobreza. Es pobreza. ¿Por qué? Porque el creyente, hermano, siempre hemos dicho, a veces la pobreza está en la mente, pero cuando ya usted le abre puerta a los malos espíritus empobrecen hasta su propia finanza. Un hombre que tiene una doble vida, que tiene 2 mujeres, no puede tener una buena economía. ¿Por qué? Porque está tirando billetes para acá y el billete para allá y está dividido, y que no nazcan hijos en otro hogar con la querindonga, porque si nacen hijos es un conflicto eterno, y los pobres muchachos son los que pagan el plato roto. ¿De dónde viene eso? Del pecado. ¿Y por qué Dios nos habla de eso, pastor? ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que tengamos una recaída. Los doctores dicen en medicina que una recaída es peor que la enfermedad. Si una persona, hermano, fue operado del corazón y esa persona no se cuida y sigue comiendo lo mismo y sigue viviendo de la misma manera y se sigue desvelando y sigue en el mismo asunto, en la misma línea, ¿sabe qué? La recaída puede ser fulminante. Una persona que tuvo un derrame cerebral, ¿verdad? Y la medicina lo ayuda y se levanta y Dios en el asunto, pero si esa persona no se cuida y sigue viviendo en la misma vida, desafortunadamente en cualquier momento le puede dar un solo fulminante y sacarlo de circulación. Pobreza. ¿Quiere Dios que el pueblo esté pobre? Absolutamente no. Pero cuando le abrimos puerta al enemigo, llega el diablo y nos saca la bendición por todas partes. Recogemos, dice la palabra, pero recogemos en costales rotos, ¿verdad? Porque no obedecemos a Dios, no obedecemos la palabra. Y quiero decir una cosa, hermano. Una cosa es que usted diga, amén, yo sí obedezco a Dios. Pero una cosa es, escuche bien, Dios me ministraba algo a mí en lo personal hoy. Como dice Eugenio Derbez, el profeta Eugenio, hoy. Es cuando Elías fue donde estaba la viuda. Elías le dice, dame de comer. Fíjese bien, ¿quién había mandado a Elías? Fíjense bien, la viuda tenía el último tizón, el último leño. Estaba recogiendo leña porque tenía el último poquito de aceite y el último poquito de harina para cocer una torta con su hijito y echarse a morir. Qué visión más bonita, ¿verdad? Qué visión. Pero aparece el profeta y le dice, dame a mí. ¿Cómo has dicho? Pero dame a mí. Hay una diferencia en que usted sea bondadoso con Dios y hay una diferencia cuando usted es obediente a Dios. Ser bondadoso con Dios es cuando usted tiene un corazón generoso y usted da más de lo que usted siente dar, ¿verdad? Usted tiene esa espontaneidad, usted da porque usted es generoso, ¿verdad que sí? Amén. Algunos que crecimos en barrios pobres, gracias a Dios, aunque crecí en barrios pobres, yo viví con ciertas comodidades, pero vi gente, hermano, que pasaba un trabajo terrible. Hacían el arroz con leche, arroz con agua. Había una leche malísima en mi país que le decían leche Sula, creo que todavía existe. Y entonces mezclaban la leche Sula y le echaban agua con arroz y hacían arroz con leche y comerse un arroz con leche. Un día me invitaron a comer arroz con leche en un hogar de esos pobres. Y cuando yo hice así, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo hace esta gente para comerse y decir que están comiendo arroz con leche con una sabrosura?
Fíjese. Entonces, como a veces venimos de esa pobreza extrema, cuando llegamos a Cristo somos generosos y decimos, no, Dios me ha bendecido. ¿Cuánto ha bendecido Dios? Amén, amén, amén. Hermano, al que Dios no haya bendecido y que no diga que Dios ha bendecido es mal agradecido. Amén. Porque Dios nos ha bendecido. Amén. Ahora, fíjese bien, hay una diferencia entre que usted sea generoso, diga conmigo generoso, y hay una diferencia entre que usted sea obediente. Obediente. Generoso es cuando usted le da a Dios espontáneamente. Obediente es cuando usted le da a Dios cuando Dios le pide. Diga conmigo, cuando Dios me pide. ¿Sabe qué es lo peor? Que cuando Dios nos pide es porque Dios nos quiere librar de la hambruna. Amén. O sea, Dios no nos va a pedir porque nos quiere pedir. Amén. Sino que, ¿se acuerda usted cuando venía aquellos 2 sueños que el Señor le dio a Faraón? Y le dijeron, hay uno ahí que es inteligente y los dioses viven en él. ¿Se acuerda de José? Amén. Y llegó José, ¿y qué fue lo que José reveló? Le dijo, Faraón, los 2 sueños vienen de parte de Dios. Uno bueno y otro malo, dice la Gali. Gali dice, uno bueno, otro malo. Los 2 sueños vienen de parte de Dios. En uno, el Señor muestra abundancia. Muestra mucha abundancia, pero en el otro muestra mucha escasez. ¿Quién era el intermediario? El profeta. Ahora fíjese, le dice, guarda en el tiempo de abundancia, porque en el tiempo de escasez la gente, el mundo va a venir donde tú estás. Quiere decir que el que da, el que bendice es el Señor. Amén. Amén, amén. Entonces fíjese, la diferencia es que cuando Dios te pide es porque Dios te quiere librar de la hambruna. Amén. Porque ahora quizás tengas en el banco $7,000, pero mañana no sabes. O sea, Dios nunca va a venir a pedirle a la gente por pedirle. Amén. Porque Dios no va a jugar con tu finanza. Dios entiende que tienes responsabilidades, que eres un padre, que eres una madre, que tienes ciertos roles que cumplir. ¿Te das cuenta? Pero Dios le pidió a aquella viuda a través de Elías. ¿A través de quién? Porque hay gente que dice, pastor, es que a mí si Dios no me lo pone en el corazón. Pero es que Dios no se lo puso en el corazón a la viuda. Dios se lo dijo a través del profeta. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, pero a veces nosotros abrimos puerta a los malos espíritus cuando nosotros no somos obedientes. Y vienen entonces a atacarnos espíritus que después no los entendemos por qué vienen y por qué yo no puedo pagar la renta y por qué tengo conflictos matrimoniales porque no tengo para pagar los biles. Porque déjeme decirle, ¿qué es lo que provoca o desencadena un problema financiero? Ay, no, pastor, yo tranquilo, mire, yo soy proveedor, yo soy trabajador también. Pero no tener para pagar los biles provoca problemas financieros, provoca problemas matrimoniales. La gente está, hermano, a flor de piel. Ahí está, mire, cualquier cosita te enfada, te molesta, ¡ay! La gritería, ¡ay! Como dice mi hijo. ¿Por qué? ¿Dónde nació eso? Tiene un fundamento, ¿verdad? ¿Cuál es ese fundamento? El fundamento viene que le abrimos puerta a los demonios. Nos apartamos en una área de nuestra vida o nos apartamos por completo del Señor y viene un espíritu de pobreza para atormentarnos. Le cuento algo. Los espíritus se alimentan de tu miedo, se alimentan de tus dudas y se alimentan de tu tristeza. Eso es lo que los malos espíritus quieren con el hombre, que tú estés afligido. La mujer te dice, si no pagas la renta, ¿sabes qué, negro? Nos divorciamos. Y tú, ay, mi amor, ahí me va a dejar mi mujercita.
Que no, como dice un buen amigo mío, hondureño, que no dice. Sí, eso es lo que pasa, porque vienen esos espíritus, ¿para qué? Para alimentarse de tu miedo, alimentarse de tu dolor, de tu sufrimiento. ¿Qué cree usted que hace el diablo cuando ve a alguien que la salud se ha ido deteriorando y esa persona depende de una pastilla para que se le quite el dolor? Esa persona depende de un doctor, de una medicina para que se le quite el padecimiento. Hermano, usted se podrá reír y decir, ¿qué está hablando el pastor? No hay una cosa más horrible que perder la salud. Hasta un dolor de uñas te hace la vida un yogur. No hablemos de una muela, ¿verdad? Me pegué mucho aquí, sí, entonces. Me pegué mucho aquí. Hermano, le abrimos puerta entonces, vienen esos demonios de pobreza para atribularnos, de enfermedad para atribularnos, de desorden sexual para atribularnos, de engaño y mentira para atribularnos, de rechazo a Cristo para atribularnos. Un mentiroso, un engañador, hermano, sufre porque sus mentiras un día van a ser confrontadas. Amén. Y no hay un sufrimiento más grande que te agarren en la maturranga. Lo agarraron en la mentira y usted, y el diablo se alimenta de eso, se goza. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Amén. Aleluya. Entonces fíjese, espíritus que vienen ahí con ese espíritu, temores y malas actitudes. Gente que antes era una panetela. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, pastor, en victoria. De momento usted lo ve. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo te cree? ¿Cómo me mira? A ver. Malas actitudes. Hermanito, se podrá quedar a veces uno tiene que pedirle las cosas a la gente. Podría quedarse un ratito chiquito para hacer la limpiecita de la iglesita. Mire, pastor, yo no sé qué va a hacer usted, pero tírese a tiempo completo, viejo, porque la verdad que no está fácil. No puedo estar, yo trabajo mañana a 3 de la mañana. Malas actitudes. Cuando ese espíritu entra, mi amor, que mi amor, ni que 8 cuartos. Pero en mi vida tenemos un mes que no nos damos un buen piernazo, porque no es malo, hermano, si estoy vieja. Échate para allá. De eso nada. Si no traes finanzas, no te doy pollito. Así es, veo como soy. ¿Alguien puede decir aleluya? Pero estas son las cosas que no queremos a veces que se nos digan, ¿verdad que sí? Pero fíjese, las malas actitudes entran. No hay cosa más terrible que bregar con una persona en el ministerio con malas actitudes. Hermano, tócame ahí la número 6. No, pastor, eso no le sale bien. Ponga la número 10. Hermano, pero la estaba ensayando todo el día, por el amor de Dios, la quiero cantar. Le dije que usted no tiene voz de pastor, de cantor. ¿Qué hace predicando? ¿Cuál es el problema con esto? La actitud. Cuando esos malos espíritus entran, porque tú puedes decir lo mismo con una buena actitud. ¿Sí o no? Hoy posteó algo un amigo mío. Considero que no es un payaso, es un hombre de Dios. Y me llamó la atención. Él decía, hoy en día hay pastores que no se dejan exhortar. Y eso es verdad. Lo peor es que es verdad. Tienen un mal humor, un mal genio que se lo lleva el diablo. No aceptan corrección. Ahora bien, yo soy del punto de vista que si usted viene a decirme algo con humildad, con amor, con mansedumbre, conforme a lo que dice la Biblia, yo tengo que oírlo. Ahora, la Biblia dice probar los espíritus, si son de Dios.
Amén, amén. O sea, quiere decir que el pastor no se puede tragar cualquier exhortación, porque por ahí viene manifestada por el demonio. ¿Me explico aquí? Pero sí creo que los pastores, hermanos, necesitamos escuchar al pueblo, escuchar a otros ministros, escuchar la voz de Dios a través de un niño, hasta a través de un borracho, vaya. Si Dios usa las piedras, hermano. Amén. Yo posteé un día de esto una foto de Judas Iscariote que decía: cuida a tus amigos. Atentamente, Judas Iscariote. Oye, alguien que sabe lo está diciendo, ¿sí o no? ¿Ah? Hermano, entonces debemos nosotros de evitar que estos malos espíritus entren, porque cuando entren, ¿cómo usted se da cuenta que alguien le abrió puerta a los malos espíritus? Bien sencillo, la actitud. ¿Por qué trajo palabra de exhortación hoy? ¿Por qué trajo esa palabra? Como que uno viene a buscar un chiste. ¿Por qué trae esto? ¿Por qué trae lo otro? ¿Por qué canta así la hermana? ¿Y por qué pone a Julanito a tocar? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Llega un momento que los malos espíritus se manifiestan ¿cómo? Con malas actitudes. ¿Me explico? Y estamos hablando por encimita solamente. Pero si nosotros cerramos las puertas, ¿sabe qué? Ese mal espíritu cuando regrese, aunque venga con 7, aunque venga con 14, aunque venga con una legión, sobre nuestros tinteles está la sangre de Cristo, que no permitirá que entre nunca más a nuestra vida, porque un creyente que de verdad ama a Dios no puede estar endemoniado, hermano. Bendito sea el Señor en esta hora. Amén. Gloria al Señor. En cuarto lugar, la palabra de Dios debe de morar en abundancia para no tener vacía nuestra casa. ¿Cómo debe morar la palabra? En abundancia. Es que el problema es que no leemos la Biblia. Es que el problema es que, ay, pobrecito los niños, dejémoslos en la casa viendo televisión y jugando Nintendo. Porque mira, pobrecito que vengan entre semanas a oír el culto. O el viejo había hablando 2 horas. La palabra da vida. La palabra transforma, la palabra levanta, la palabra bendice, la palabra convierte las almas. ¿Sabe qué? Yo no digo pobrecito mis hijos. No, que vengan y que oigan palabra y que paguen un precio, que se acostumbren a venir a la iglesia. Nada de que, ay, pobrecito, ay, tienen escuelita y pobrecito. No, hermano. Cuando el diablo les da, no les dice pobrecito. Yo soy de los jóvenes rebeldes, que fui rebelde cuando era joven. Y sabe una cosa, como yo no tuve un padre que me instruyera, una madre que me corrigiera, ¿sabe qué? A los 12 años estaba ya en las drogas, en el alcohol, en las discotecas, asaltando y haciendo 1000 cosas del diablo. Y me daba el diablo por todos lados. Y cuando los policías me agarraban, no me decían, venga por aquí, criaturita de Dios. No, ¿sabe lo que hacían? Sé lo que es un culatazo de un rifle, de un fusil en mi pecho, en mi espalda. Sé lo que son patadas de una bota militar. ¿Sabe por qué? Porque el diablo trata mal a nuestros hijos. Y nosotros, ay, qué pobrecito, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Tenemos que llenarnos de la palabra. Yo cuando el diablo ay, pobrecito tú, mejor quédate viendo el 120 pulgadas que tenés en la casa. Le digo, ¿sabes qué, diablo? Te reprendo en el nombre de Jesús. Sí, porque ¿qué es lo que quiere el diablo? Que no nos llenemos de la palabra. Donde está la palabra, el diablo, ¿sabes qué? Es que te voy a decir una cosa, el diablo y la palabra no se llevan. Amén. Ayer ministrábamos a mi Sammy y a Dani y le decíamos, hijos, nunca dejen que nadie los menosprecie. Amén. No hay un lugar en esta tierra que ustedes separen que Dios no esté con ustedes. Amén. No dejen palabras que los etiqueten con palabras como no pueden, son unos derrotados, nunca van a hacer nada. Sacúdanse y digan, yo todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Yo soy un hijo del Dios viviente. Dios me dará la victoria. ¿Sabes por qué? Porque tienen palabra en el corazón. Amén. Pero si dejamos que venga cualquier mundano, hijo del diablo, y te mete una palabra en el corazón de tu hijo o a ti mismo,
Tú con las espuelas que tienes, hay gente que te dice cosas que te quedan. Y será verdad, y será verdad. Repréndelo, échalo fuera en el nombre de Jesús. Ponga a correr ejércitos extranjeros por el poder de la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo que va a venir el diablo a susurrarte al oído y tú? Es verdad, Sata, tú tienes razón. Tú eres mi amigo, tú eres más amigo mío que el pastor, sí. Tú eres más amigo que el pastor. ¿Cómo así? Lo que no está alineado a la palabra, échalo fuera en el nombre de Jesús. Yo no soy el mejor pastor. No, yo no me estoy poniendo un antifaz, ni tampoco me estoy poniendo una capa. Estoy diciendo que predico la palabra, y la palabra es la que hace libre al hombre. Amén. Pero donde hay palabra, la gente se incomoda. Quiero se acaba esta vaina porque mañana tengo trabajo temprano y los cipotes a la escuela y a qué hora es que acaba esto. La palabra, pero que está libre, la palabra lo hace más libre. Amén. Dice, yala. Ahora es que veo qué manifestaciones anda haciendo este diablazo. Estamos terminando, iglesia. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados los unos a los otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Un creyente, y cuando Dios me dio esta palabra, yo iba oyendo música en el carro, y cuando Dios me suelta esta palabra, digo, es verdad lo que dice la Biblia. El diablo no puede entrar, los malos espíritus no pueden entrar en un corazón que son altar de Dios. Pero ¿sabes qué? Hay muchas personas que no son ya santuario de Dios. Son santuario de los malos espíritus. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado muchas veces. Hemos descuidado. ¿Cómo es posible que se nos olvide hacer un ayuno? Por ejemplo, que se nos olvide los horarios de culto, venir a la iglesia, que sintamos apatía espiritual por congregarnos, por someternos. Hermano, la gente está muy equivocada porque la cultura latina es así. El latino cree que cuando obedece, yo le decía hoy al hermano Ángel, ¿sabe qué? Yo soy muy obediente con mi patrón, con mi jefe. Mírelo como usted lo quiera ver, dígame lo que usted le dé la gana de decirme. Yo aprendí un orden en el Señor. Amén. Siervos, están sujetos a vuestros amos. Pero cuando tú tienes un espíritu de altivez que tú dices, no, yo a ese hombre, ¿y qué se cree este? No, hermano, ahí vienen los problemas después. ¿Por qué? Porque no está lleno de la palabra, papá. Porque el que está lleno de la palabra dice, no importa que me mande a hacer esto, si está dentro de mis horas de trabajo, dentro de mi rol de trabajo, tengo que obedecer. ¿Me están entendiendo? Pero ¿qué pasa? Hoy en día tenemos cristianos que no se someten no se someten al jefe y menos al pastor. Lo más horrible que hay es un rebaño que no es obediente a la obra de Dios. Hermano, no hay una tristeza más grande para un padre que un hijo sea rebelde. Aprovecho para decir esto. Cuando nosotros, hermano, aceptamos el llamado de Dios, nosotros fuimos obedientes a Dios. Y por ende, exigimos que cuando nosotros hablamos algo, usted sea obediente a la voz de nosotros. Se lo voy a repetir, ¿verdad? Porque a lo mejor no lo entendió bien. En todos lugares que usted va, usted tiene a alguien a quien sujetarse. Amén. Pero tristemente, nosotros obedecemos al policía, al patroncito, obedecemos a las autoridades de la escuela. No mande los hijos usted a la escuela para que usted vea. Le van a tirar un children family para allá.
¿Sabía eso usted? En nuestros países los niveles de alfabetismo son muy bajos. La gente, hermano, los muchachos no saben leer ni escribir. La gente crece en las aldeas, en los pueblos, y no hay exigencia del gobierno, porque el gobierno viene para otra cosa, ¿verdad? No voy a decir para qué, usted sabe. Y lo que no sabe, imagínenselo. Pero en este país, el padre que no manda a su hijo a la escuela, primero le mandan una cartita o un correo electrónico o una llamada de cortesía. Buenas tardes, soy su trabajador social. ¿Qué pasa que no me está mandando a su bebé, a su hijo? Está bien el niño, y cuando llega hasta lo revisan. No lo mande golpeado, porque tremendo lío que se busca. ¿Sí o no? Entonces, usted corriendito, no, hijo, y esa gripe mañana te llevas, mira, ay, hoy no me pusieron la mira, usted se agarra esta toalla y usted se tapa la boca, porque usted mañana va para la escuela. ¿Cómo le tenemos miedo al gobierno, al Dios San? ¿Y a Dios qué? ¿Por qué nosotros obedecemos las autoridades terrenales y no obedecemos las autoridades espirituales? ¿Sabe qué? Si nosotros entráramos en una formación bíblica, nosotros no estaríamos como muchas veces estamos, raquíticos espiritualmente. Y digo con esto, usted me necesita a mí y yo lo necesito a usted. ¿Sabe por qué? Porque somos un cuerpo. Amén. Esto no se trata de supremacía, ni de dictadura, mucho menos de régimen. Esto se trata que un cuerpo, para que funcione, tiene que estar bien concertado, unidos entre sí, en la misma visión, un solo Dios, un solo bautismo y un solo Padre celestial. A Él oír. Amén. Su nombre, gloria. Como que no hay aleluya hoy, ¿verdad? Pero no importa. Fíjense bien. Entonces la palabra debe demorar ¿dónde? Mi hijo el otro día estuvo en una actividad que la dirigieron los travestis. A mí como padre no me dijeron, le vamos a dar un seminario a tu hijo de travesti. A mí no me lo dijeron. Y si me lo dicen, ni lo mando. Claro, esto era para todos los niños de la escuela, ¿verdad? Papá, mira esta gente en lo que están. Esta gente está en tremenda intriga. Así vamos a orar por esos directores, esos maestros, para que no sean tan pervertidos, para que Dios tenga misericordia. Amén. Porque como que esto siga así, mira, no se van a acabar los tiroteos en las escuelas de Estados Unidos, siendo la primera potencia, la de mayor seguridad en el mundo. Así es feo como se oye. Pero fíjate, hermano, cuando tu hijo está lleno de la palabra, sabe identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque él sabe que esos son espíritus que vienen, ¿para qué? Para invadir su vida. ¿Cuántos bendicen a Dios? Aleluya. Termino con esta. Donde muere el Espíritu Santo no puede haber demonios. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, somos templo de Dios. Nuestra casa es templo. Sí, Dios. Y si es templo de Dios, el Espíritu de Dios mora en nosotros, vive con nosotros. Amén. ¿Me están entendiendo? Eso quiere decir, hermano, de que si nosotros vivimos para el Señor, nunca le vamos a poder dar esa puerta abierta al enemigo. Por ende, el diablo que se fue, fíjate que cuando tú logras vencer ese demonio, por ejemplo, los que hemos salido de cadenas tan fuertes como la drogadicción, el alcoholismo, no me da vergüenza decirlo y lo seguiré diciendo, eso para mí no es problema. Porque Dios no me sacó de un convento, ni dejé mi carrera universitaria, ni dejé la empresa fuerte que tenía. No. De eso no te puedo hablar.
pero sí te puedo hablar de los milagros que Dios ha hecho con mi vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, hermano, y qué cosa más tremenda, que cuando yo vine a Cristo, todos esos demonios, esas fuertes cadenas que me ataban, a mí ahora el olor a marihuana me ofende. El hablar con un borracho, tengo que hablar con él porque es una alma y hay que predicarle a Cristo. Amén. Pero de verdad que yo decía, Dios mío, ¿cómo yo puedo andar en ese mundo tan cochino? Hermano, no soporto a la mujer que fuma cigarrillo. Aunque sea linda, si se para al lado mío y tiene un cigarrillo o tiene aliento a cigarrillo, con permiso que yo me hago a un lado. Discúlpeme. Si tengo que hablarle, tiene que ser para hablarle de Jesús, ¿verdad? Amén. Entonces, espíritus inmundos que vuelven no pueden volver a una vida que está llena del Espíritu Santo. ¿Cuál es la recomendación de Dios para nosotros? Sigámonos llenando del Espíritu. Amén. Que durante estos 21 días de ayuno, hermano, algo pase en nuestra vida. Amén. Algo tiene que pasar en nuestra familia. Me gusta una palabra que usa el hermano Ángel David Rosales, cuando él dice, tiene que haber un rompimiento. Amén. Gloria a Cristo. Yo creo firmemente que aquellos que buscamos a Dios en espíritu y en verdad, llega un momento que viene un rompimiento sobre nuestra vida. Amén. Que lo terrenal se destruye y nace lo espiritual. La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Nos ponemos sobre nuestros pies. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Escojan ustedes hoy a quien servir, porque ya yo he decidido lo que de hacer. En medio de un mundo adúltero y pecador, yo digo lo mismo que dijo José.